Bueno, semana 3 de testimonios en este juicio, el juicio a Genaro García Luna. Dice el presidente López Obrador que está mejor que una serie de Netflix. No sé si tenga razón, se dicen muchas cosas, hay ríos de saliva. No sé qué tanto, ahora lo vamos a platicar, se ha podido probar, qué tantos elementos de prueba se han puesto sobre la mesa. Sergio Sarmiento. Sergio, Manuel, siempre es un gusto estar aquí, Jorge y Juan Pablo. Muy buenas noches. Juan Pablo Leo, Juan Pablo. Sergio, Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias a los tres, pues se dice mucho. ¿Qué tanto hasta ahora, Jorge, se ha probado? Bueno, aprobado nada, digamos, ¿no? O sea, es el día 8 ya de testimonios, han pasado muchos testigos de todo tipo, desde el embajador, el ex embajador Anthony Wayne hasta el grande Sergio Villarreal, y no hay una sola prueba material hasta ahora, que es quizás lo que más desconcierta. Dice el presidente que está mejor que una serie de Netflix. Sí. La verdad, si fuera una serie de Netflix estaría, le falta un poco de suspenso, me parece, pero quizás lo más notable yo creo que es eso. Me queda claro que después de 8 días de testimonios, tercera semana del juicio, la idea de la Fiscalía es concentrar una gran cantidad de testimonios de distintas personas para tratar de demostrar, incluso con temas que no tienen nada que ver con García Luna, el grado de penetración del narcotráfico en las estructuras del Estado mexicano, incluso más allá de García Luna, y la complicidad del ex secretario de Seguridad con los grupos criminales. Pero todo es con base en testimonios, algunos inverosímiles. Hay algunos que me resultan francamente muy difíciles incluso de entender por qué se los presenta. Pero bueno, así es la estrategia de la Fiscalía, y la de la defensa ha sido sistemáticamente decir, señores, ¿tienen alguna prueba, algún video, algún documento? Y ninguno de los personajes que hasta ahora se han presentado, que ya son varios, ha podido presentar nada de eso. Decía el abogado de García Luna en su primer alegato, no van a encontrar una imagen, un video, una chat, una comunicación que inculpe a Genaro García Luna. Bueno, lo que estamos viendo, de hecho, es las estrategias que nos dijeron tanto el fiscal como la defensa se están cumpliendo. El fiscal dijo que iba a poner 70 testigos y hemos visto, pues todavía no los 70, pero hemos visto muchos testigos que fundamentalmente todos testifican en contra de García Luna. Casi todos son criminales convictos y que están declarando con el fin de obtener una ventaja judicial, los famosos testigos beneficiados o testigos colaboradores o testigos protegidos, que yo no digo que no se deban tomar en cuenta, pero pues tienes que tener siempre un grado de incertidumbre. Y claramente, pues ese ha sido lo que está tratando de hacer, considerando que el juicio se hace frente a un jurado, que no son jueces, que no son abogados profesionales. Es decir, miren, es tan fuerte, son tan grande el número de pruebas que pues claramente es culpable, aunque las pruebas sean nada más testimonios hasta este momento, sin ningún otro tipo de prueba, una prueba fehaciente. Ahora, ya empezaron a surgir por lo menos testigos que no son criminales. Esto me parece que es un buen punto. Estuvo, por ejemplo, como testigo Francisco Cañedo Zabaleta, que fue policía mexicano, y Miguel Madrigal, que fue agente de la DEA, de la Drug Enforcement Agency. Estos por lo menos son testigos que por lo menos no tienen la mancha que tienen los criminales que están rindiendo testimonio para pues tratar de obtener algún tipo de beneficio. Creo que esta estrategia la ha diseñado la Fiscalía por el hecho de que este es un juicio que se está llevando a cabo frente a un jurado. Si se estuviera llevando a cabo frente nada más a un juez, claramente no le serviría para nada este tipo de estrategia, porque el juez no te va a aceptar un testimonio de un testigo protegido y hacer una convicción, dar un fallo de culpabilidad nada más sobre la base de estos testimonios. Ahora, como yo lo he dicho, a mí lo que me inquieta es el tema de la cantidad de dinero que llegó a tener Genaro García Luna ya estando en los Estados Unidos. Él fue funcionario toda la vida, funcionario en el sector público, y no se suponía que tuviera pues una gran cantidad de dinero. Anthony Wayne fue el ex embajador de Estados Unidos en México, fue testigo también, y no se entiende bien para qué lo llamaron a testificar. Fundamentalmente lo que dijo es que
pues que él tenía una buena impresión de García Luna, que le había dicho que quería crear una agencia similar al FBI de los Estados Unidos y que había ido a la casa de García Luna y que dijo pues era grande pero no ostentosa. Fue fundamentalmente lo que dijo, que no creo que... Pero lo llevó la Fiscalía. Lo llevó la Fiscalía y no entiendo muy bien. Yo tampoco entendí muy bien por qué. Leía un análisis del New York Times que me pareció interesante, que decían que le preguntaron a Anthony Wayne que si tartamudeaba García Luna. Y al parecer lo que querían demostrar con este testimonio es que los testimonios de otros testigos que decían haberlo visto eran realistas, porque también hay un par de testimonios que hablan de que no se le entendía bien que tartamudeaba. Cualquiera que lo haya visto en televisión a García Luna alguna vez lo sabe. No sabía hablar García Luna. De hecho, no se le entendía muchas veces. No se le entendía, pero porque farfullaba, claro, no tartamudeaba. Sí. Juan Pablo, ¿cómo lo ves? A final de cuentas, la Fiscalía va a tener que atar, de cierta manera, los más de 70 testimonios que va a llevar con 12 jurados que tendrán que estar todos en el mismo acuerdo y que tendrán que estar también de acuerdo más allá de una duda razonable. No me parece un caso sencillo para la Fiscalía. Una cosa es cómo se está cubriendo en los medios de comunicación, cómo se está cubriendo en México, cómo lo están tomando los medios, qué credibilidad le dan o no los medios a ese tipo de declaraciones y la veracidad que puedan tener o no para el registro periodístico. Y otra cosa muy diferente es lo que ocurre al interior del juzgado, en el que solamente el juez y el jurado tendrán la última decisión respecto a lo que vaya a suceder. No existe una decisión específica de inocente o culpable. Simplemente es un tema de culpable o no culpable. No es un tema de inocencia o no. Es decir, ¿qué tanto tuviste de exonerar? Pero exactamente. Tú tocaste el tema fundamental en el sistema de justicia de Estados Unidos. Claro, que es muy Para importante. tener un fallo de culpabilidad no tiene que haber una duda razonable. Y ese es un criterio muy alto. Y tiene que ser el consenso unánime de los 12 jurados. Tienen que estar de pueden acuerdo estar los días y pueden estar deliberando. horas deliberando hasta que los 12 lleguen a un acuerdo, y entonces hay 3 acusaciones contra Genaro García Luna y cada una se va a juzgar de manera individual. Por lo tanto, también con todos estos testigos y todo lo que se está diciendo, tienes que probar 3 acusaciones. Yo no sé si la Fiscalía vaya a ser capaz de hacerlo, no simplemente plantear que más allá de los titulares y más allá de lo que estamos leyendo sobre todo en nuestro país y con el impacto que están teniendo estas declaraciones, el tema de la estrategia que tienen que llevar tanto la Fiscalía como la defensa para convencer al jurado en un tema, como también decía Sergio, mucho más emocional y otro tipo de herramientas que utilizan en un sentido legal, ahí tendrán que decidir ellos. La pregunta que nos hacemos en esta mesa y la pregunta que hemos estado discutiendo es suficiente lo que se está diciendo, es suficiente lo que se está planteando como para que este juzgado de 12 personas tome esa decisión, a lo mejor de uno de las 3 impugnaciones o de las 3 impugnaciones o de ninguna? Será un caso muy complicado y solamente en ese espacio y en ese juzgado tendrán ellos la decisión y tendrán la verdad respecto. Ahora, estamos ante un juicio en donde van a pesar las pruebas o en donde van a pesar los dichos, porque vaya, si te presentan a 70 testigos, a 70 personas que hablan todas en el mismo sentido, pues quizá pueden inclinar la balanza hacia un lado, sí, no necesariamente porque hay elementos que soporten lo que esa es la intención. Me parece que es muy claro que esa es la intención de la Fiscalía ante la ausencia de pruebas materiales, porque se suceden los testigos. Por ejemplo, lo de Anthony Wayne yo no entendí. Yo sé que en privado Anthony Wayne ha dicho que cree que es culpable García Luna y eso por una serie de opiniones, pero lo ha dicho en privado, en reuniones privadas. ¿Cómo lo podemos decir nosotros? ¿Cómo lo puede decir nosotros? Claro, pero no lo ha dicho. Las pruebas. No lo ha dicho ante el jurado, no lo ha dicho en la corte. Quizás eso pretendía el fiscal que dijera eso, pero no lo puede decir porque es un ex embajador, ¿sabes? Claro. Pero además, por ejemplo, el declaración de Madrigal, de la gente de la DEA, dice que le consta desde 2009, 2010 y que había investigaciones. A ver, desde 2010 la DEA no estaba investigando a García Luna, la directora de la DEA, director de la DEA, el Azar, antinarcóticos trabajaban con García Luna unas semanas antes de dejar el poder. El Azar antidrogas dijo que nunca había habido una colaboración con García Luna, le dieron residencia
presidencia, García Luna estaba tramitando la nacionalidad y le dieron algo que no sé por qué no ha salido en el juicio. García Luna tenía hasta el momento de su detención, una de las autorizaciones de seguridad más altas que da Estados Unidos a un ciudadano no estadounidense. ¿Por qué? Porque tenía el equipo, que es los negocios que hacía con Weinberg, ¿no? El equipo de seguridad que trabajaban, que es un equipo israelí. Weinberg es una persona de origen israelí, que es allá en Miami, que era su socio. Es un equipo muy sofisticado que solamente Estados Unidos autoriza a operar a ciertas personas, a ciertas empresas con niveles de seguridad muy altos. Entonces, eso es que me imagino conlleva, digamos, toda una serie de análisis, estudios. O sea, no es que tú te presentas y te dan el papel. Ese es el tema. Genaro García Luna no es ninguna palomita inocente. No, claro. Tiene muchas cosas cuestionables. La manera que manejó el famoso caso del secuestro en que estaban involucrados Israel Vallarta y Florence Cassés. Realmente, pues hizo una manipulación ante las cámaras de televisión de lo que estaba o de lo que había sucedido. Es muy claro que no presentó ante el Ministerio Público a los detenidos en su momento. Hay toda una serie de irregularidades que están comprobadas. Bueno, en el caso de Israel Vallarta y de Florence Cassés está comprobado al grado de que pues la Suprema Corte de Justicia liberó a Florence Cassés. Por lo menos nuestro máximo tribunal tomó la determinación de que sí se había manipulado la situación. Esto es importante porque el que yo pueda decir, no veo pruebas hasta este momento, sí veo una gran avalancha de testimonios, solo que no tengo la certeza de que esta avalancha de testimonios que estamos viendo sea otra cosa más que una decisión de la Fiscalía de Estados Unidos de conseguir este fallo a como dé lugar con puros testigos protegidos o en su mayor parte testigos y que vaya encaminado a las acusaciones, ¿no? Porque decías, a ver, el tema de los recursos, pues sí, tenía mucho dinero. ¿De dónde lo obtuvo? No lo sé. En todo caso, habría no sé si eso es lo que se está investigando o sobre ahora se le está acusando en México de enriquecimiento ilícito. ¿Y por qué lo están acusando en México? Recordemos que no había acusaciones contra él en México. No. Porque ese no es un delito en Estados Unidos. El que tengas dinero no es un delito en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, yo no sé si es porque no lo sabemos ninguno de nosotros, pero el argumento es que es una sociedad con esta familia Weinberg que el dinero viene de ahí, tiene mucho dinero y de hace mucho tiempo y que bueno, que como quien dice, ese es el testimonio, García Luna ponía el know-how y ellos ponían el capital. Pero puede ser. Puede ser que no, puede ser que el dinero haya provenido de otras fuentes, pero en México no hay... Habría que investigarlo, pero es una investigación completamente independiente. No es lo que se está discutiendo en Brooklyn, que me parece que... No, y nadie mete las manos al fuego ni de cerca por García Luna. El dinero que supuestamente se le dio a García Luna era dinero en efectivo, según nos han dicho los testigos. El dinero que estaba en las cuentas de Genaro García Luna en Estados Unidos era dinero de transferencias. Sí. Entonces... Ahora... ¿Y dónde ocultas 25 millones? Pregunto, 25 millones de dólares o 2, 3 millones de dólares mensuales. Mensuales. En efectivo es una cantidad demasiado grande. Es mucho. Ahora, parece que estamos, digamos, en un juicio que tiene muchas vertientes. No hablábamos de lo que se dice y lo que se prueba, y luego de lo que ocurre en la Corte allá en los Estados Unidos y el impacto que lo que está sucediendo en Brooklyn, en Nueva York, tiene en la política mexicana. ¿Qué tanto está impactando, digamos, en la narrativa, en la política en nuestro país? Sin duda está impactando. Me parece que le impacta de manera importante al PAN en específico, le impacta al PRI. Morena en ese sentido va a aprovechar que no era un partido político en ese momento, que ya hay actores que en aquel momento estaban en otro partido político y hoy se encuentran en Morena, pero es una situación que el presidente López Obrador está aprovechando desde el púlpito absolutamente todas las mañanas, que así va a seguir, que cada vez más actores y este spin que le están dando en redes sociales y periodistas afines también al gobierno, lo van a aprovechar electoralmente, lo van a aprovechar para el 23 y por supuesto que le van a aprovechar para el 24. Y escuchábamos ya a Alfredo Ramírez Bedoya pidiendo de alguna manera públicamente, sin tener ningún tipo de injerencia, en que el presidente Felipe Calderón tendría que ser testigo
de ese juicio ante las acusaciones que se están virtiendo. A final de cuentas, lo importante para el gobierno y para el presidente es qué tan lejos puede llegar este asunto, qué tanto descrédito puede haber para la guerra en contra del narcotráfico y a todo lo que él llama neoliberalismo en cuanto al tema de la estrategia de seguridad, de los beneficios de las élites y de los gobernadores y de los gobiernos, entendiendo que en nuestro país es impensable pensar. No se podría pensar en la colusión o la existencia del narcotráfico sin la colusión de las autoridades, pero eso tampoco no es nada nuevo y eso sucedía y eso sigue sucediendo para que el crimen organizado pueda seguir subsistiendo. Y en ese sentido, el señalar únicamente a ese gobierno sería obviar lo que actualmente sucede, pero la raja política que le van a sacar, la narrativa que están aprovechando y la dirección que van a tomar contra la oposición a partir de todas las acusaciones que se están dando, sin duda alguna es lo más importante, más allá de que se ha declarado culpable o no, más allá de los testigos. Estos días con los titulares y con las declaraciones y con lo que dicen los exnarcotraficantes y los agentes y demás, va a ser aprovechado en su favor. Es una raja política de muy corto plazo, es para el plazo que le interesa al presidente, que son el 23, las elecciones del 24 y demás, pero si tú ves el proceso, va hacia contra García Luna, pero es contra el Estado mexicano. Y me parece que eso no lo deberían subestimar, porque de la misma forma que se puede acusar ahora al Estado mexicano o al Estado neoliberal, vamos a llamarlo de alguna forma, del pasado, los 36 últimos años, como dice el presidente, el día de mañana con los mismos argumentos se puede acusar a exfuncionarios o al propio presidente de la República por temas como el del Culiacanazo o cualquiera. Entonces, más que hay un sector en los Estados Unidos, en las organizaciones en contra de la droga, en la DEA, en el Departamento de Justicia, que están convencidos de que todo funcionario mexicano, por el simple hecho de ser funcionario mexicano, está vinculado con... Pero ahí la plaza pública sí va a dar un veredicto, es decir, más allá de lo que se defina, de lo que el jurado determine en Brooklyn, en Nueva York, en los Estados Unidos, la plaza pública, digamos, el electorado mexicano va a dar un veredicto. La decisión del jurado va a ser importante si el jurado determina que es no culpable, porque tiene razón Juan Pablo, no es ser inocente, es no culpable, no hay pruebas para considerarlo culpable. Si el jurado determina eso, va a costar mucho más trabajo de sacarle rajada política. Si el jurado determina que es culpable, aunque haya después un proceso de apelación, pues esto va a tener un impacto. Y además va a ser largo el proceso de apelación, ¿no? Sin duda. En fin, pues lo iremos viendo. Semana 3, nos faltan varias todavía por delante. Así es. Gracias. Sergio, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, muchas gracias, Jorge. Pásala muy bien, hasta mañana, acá nos vemos. Pásala muy bien.